Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es tan fácil ofendernos en el matrimonio. Fácilmente nos ofendemos con palabras, nos ofendemos muchas veces también con miradas, nos ofendemos con el pensamiento, nos ofendemos con actitudes en nuestras vidas y hoy en día hasta por WhatsApp nos ofendemos. Estamos ofendiéndonos y este es algo real, algo que sucede en el matrimonio. Que vez tras vez somos seres humanos que habitamos una tierra, un planeta llamado Tierra, donde 365 días tiene, donde 7 días a la semana, 24 horas al día, y no hay ninguna persona que no haya ofendido o que haya recibido una ofensa. Es por eso que en el matrimonio es muy común mirar este tipo de cosas, que nos ofendemos a cada momento, a cada instante. Antes recuerdas cómo le decías a tu esposa, a tu lado, de los rositos de azúcar, a tu lado, bombón, a tu lado, cariño, a tu lado, mi sol, a tu lado, mi luna. Y hoy le dices, hazte un lado. Porque ya en el matrimonio sucede todo lo opuesto a lo que creíamos, a lo que pensábamos, porque pensábamos que en el matrimonio, llegando al matrimonio, todo iba a cambiar. Quiero hablar en primer lugar, ¿qué es el perdón? Perdón, según la Biblia, es disculpar a alguien de la culpa por la ofensa o delito. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. También entendemos que el perdón es un proceso, no se da simplemente porque sí, sino que lleva un proceso, un tiempo donde tú y yo tenemos que aprender a pedir perdón. Pero también a perdonar. No es un sentimiento, no es si yo siento pedir perdón, siento pedirle perdón a mi esposa, muchas veces no siento pedirle. Muchas veces yo no siento el deseo de pedirle perdón, no, quiero que me la pague. Si me la hizo, que me la pague. Y me la pague doble para que se me quite y entienda que el que manda soy yo. A veces no siento pedir ese perdón, mas sin en cambio, el perdón no es un sentimiento, es una decisión que tú y yo tenemos que aprender a vivir y hacer en nuestra vida, hacerlo parte de nuestra vida, porque en el matrimonio siempre habrá muchas ofensas. Posiblemente hoy antes de venirte a este discipulado, te pegaste un round, te peleaste con tu esposa, tu esposo. Y qué difícil, venías en el camino sin pedirle perdón. Bueno, chiquito, Dios te está hablando hoy en esta noche. Dios te va a hablar acerca del perdón, de que tenemos que perdonar. Hay 3 tipos de perdón: perdón que pedimos, perdón que nos damos a nosotros mismos y perdón que otorgamos. Para pedir perdón o perdonar se requiere de una fuerza de voluntad que se tiene que hacer a un lado el orgullo. Aunque es más fácil pedir perdón que perdonar. Esta pregunta me hacía hace tiempo: ¿qué será más fácil? Una persona que es orgullosa, ¿qué será más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Para ti en esta noche, ¿qué es más fácil cuando recibes una ofensa o ofendes a alguien? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Pedirle perdón a esa persona o perdonarlo? Llegué a la conclusión que es más difícil perdonar. Porque cuando tú vas a perdonar, tú fuiste el ofendido. A ti te ofendieron, a ti te dañaron. Y cuando tú otorgas el perdón, bueno, eso cuesta más. Porque llega en nuestras mentes, pensamos y decimos: ¿por qué? Si él me ofendió, ella me ofendió, ¿por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué yo tengo que otorgarle ese perdón? Tengo que regalarle, porque es un regalo. El perdonar a una persona, le estás otorgando el perdón, le estás regalando el perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar? Todavía lo que me hizo, lo que me dañó, lo que me ofendió, las heridas que me hizo, todavía lo voy a premiar. Todavía le voy a regalar el perdón, todavía le voy a aplaudir por lo que me hizo. No estoy dispuesto a perdonar. Y es ahí el punto donde se nos hace muy difícil perdonar a las personas que nos han ofendido, que nos han dañado. Y en este caso,
nuestro matrimonio. Recuerdo el pastor Heriberto Lapisco decía: yo puedo pelearme en el trabajo con los compañeros de trabajo, incluso en la iglesia puedo pelearme con los hermanos en la iglesia. No es que no estamos hablando de chombo. Bueno, nos peleamos, yo me puedo pelear en mi trabajo, yo me puedo pelear con mis compañeros de trabajo, yo me puedo pelear con un cliente, me puedo pelear con cualquier persona, pero no soporto estar peleado con mi esposa. ¿Sabes por qué? Si te pasa lo mismo, es porque amas a tu esposa, es porque amas a tu esposo y te duele vivir así. Es el matrimonio, alguien dijo, es la guerra donde nadie sale vencedor, todos pierden. Aunque tú crees y dices: yo gané la discusión, bueno, perdiste. En el matrimonio nunca va a haber, en la guerra nunca va a haber vencedores, nunca va a haber victorias. En el matrimonio una batalla siempre terminará en derrota en ambos lados, ya sea el hombre o la mujer. Siempre habrá una derrota, porque es difícil otorgar el perdón, porque son los seres queridos los que nos han ofendido. Quiero hablar en segundo lugar: ¿por qué no puedo perdonar una ofensa? Ofensa son heridas, son emociones acumuladas que te van a afectar, que te van a dañar. Las ofensas en el matrimonio duelen más, porque al daño se le suma el sentimiento de haber sido de alguna manera traicionados en nuestra confianza, en nuestros afectos o nuestras expectativas. Las mujeres se enojan muy pronto. ¿Cuántos hombres dicen amén? Solamente le dices: oye, como que le faltó poquita sal a la sopa. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que yo no sé cocinar? ¿Me estás diciendo que yo no sé hacer una sopa? Así, lárgate, ve, búscate una chef, cásate con ella, mañana nos divorciamos. Mira, nomás dice que pase el salero. Fácilmente se enoja una mujer. Tú no, dices la mujer. Fácilmente se enoja. Como aquella mujer después de una pelea le dice a su esposo: yo estaba tonta cuando me casé contigo. El esposo contesta: lo sé, querida, pero yo estaba enamorado y no me di cuenta. Porque fácilmente nos ofendemos. Te decía hace unos momentos, nos ofendemos con palabras, con actitudes, con pensamientos, incluso con miradas. Y a veces hay un problema cuando tenemos una pelea, una discusión en el matrimonio con nuestra pareja, y cuando la esposa se queda callada, es cuando nos da más miedo, dicen a mí. Su silencio nos dice muchas cosas. Que vas a dormir en el sofá, si bien te va. Que esconda los cuchillos. Que llames a la policía. Su silencio habla mucho, pero fácilmente, nos ofendemos, nos dañamos. A veces bromeando, estás bromeando con ella, bien, todo bien, cacá, jiji. Pero cuando tocas el dedo gordo, o le dices que la nariz que tiene es de pelota, comienza la discusión. Y no te has visto en el espejo. No te has visto en el espejo. Bien me decía mi madre: cásate con un abogado. ¿Por qué me casé con ese albañil? ¿Por qué? Porque fácilmente nos ofendemos y tenemos que aprender, mi hermano o hermana, a pedir perdón. Y esto es muy difícil. El mejor ejemplo nos lo dio Cristo Jesús. Él nos perdonó cuando lo ofendimos con nuestras actitudes, con nuestros errores, con nuestro pecado. Ofendimos a Dios, mas sin en cambio Él nos amó. Él todavía en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mejor enseñanza la tenemos de Cristo Jesús. Él nos enseñó a perdonar. Te vuelvo a repetir, perdonar no es fácil, más cuando te ofendieron, cuando tu esposo o tu esposa te ofendió. Qué difícil es perdonar. Una persona que no perdona tiene mayor estrés fisiológico. Algunos investigadores descubrieron que las mujeres perdonan con más facilidad que los hombres. No es porque sean débiles, sino porque a los hombres nos gana el orgullo. ¿Cómo yo voy a pedirle perdón?
si mi apellido Núñez? ¿Cómo le voy a pedir perdón si ella me ofendió? Si ella fue la que inició la pelea, ¿cómo le voy a pedir perdón? Y las mujeres son más sensibles, y dice este estudio que ellas perdonan más fácil que un hombre. Porque nuestro orgullo como hombres nos va a impedir que pidamos perdón. Que pidamos perdón. Y la mujer es siempre la que te está buscando, ¿no te has dado cuenta? Te está buscando, tú le dices, está bien, ya te perdono, Porque nosotros somos más difíciles de pedir perdón. Ténganos paciencia, hermana. Así somos los hombres. Tenemos que cambiar, tenemos que aprender a pedir perdón. Investigaciones también muestran que a medida que aumenta la edad, aumenta la capacidad de perdonar. La experiencia vital en general nos enseña que cometer errores es algo inevitable y nos proporciona una actitud más tolerable y flexible, porque nos damos cuenta que muchas veces tú eres el que va a ofender, cuando tú también muchas veces serás el ofendido. O sea, no podemos juzgar, no podemos condenar a la otra persona, no puedes condenar a tu esposa, no puedes condenar a tu esposo, porque tú también ofendes. A veces eres tú el que ofendes, pero a veces te van a ofender a ti y tienes que ser flexible, tienes que aprender a perdonar. Perdónalo, no puede dormir. Perdónalo, no puede trabajar a gusto. Tienes que aprender a pedirle perdón. Dice esta historia, una pareja andaba por el camino de Compostela. Un día tuvo un altercado y el marido le dijo a su mujer, lo que dices no tiene congruencia, verdaderamente eres una tonta, nunca comprendes nada. Ella, profundamente herida, escribió en la arena, hoy mi marido me faltó al respeto. Continuaron el viaje y luego vieron un lago y decidieron meterse a nadar. Pero la esposa le dio un calambre y estuvo a punto de ahogarse. Su marido la salvó en el último momento. Y ahí me quedé pensando, dije, ¿por qué en el último momento? Bueno, se lo dejo de tarea. Cuando ella volvió en sí, grabó en una piedra lo siguiente, hoy mi marido me salvó la vida. Este le preguntó, cuando te ofendí escribiste en arena y ahora escribes en piedra, ¿por qué? Escribí en la arena mi tristeza para que los vientos del perdón borraran la herida. Grabé en la piedra para que ningún viento borre nuestro amor. Ya se te olvidó las cosas buenas que tu esposo o tu esposa han hecho por ti, hermano o hermana. Solamente escribimos las cosas malas y si nos ponemos a escribir, bueno, tenemos una lista enorme de todas las ofensas que nos hacemos en el día, no se diga todo el año. No nos alcanzarían los cuadernos, las hojas para llenar todas las ofensas que recibimos de nuestra pareja. Y es cierto, porque esa es nuestra naturaleza. Cometemos errores, ofendemos fácilmente. A veces, como dice el chavo, sin querer queriendo, se nos chispoteó. Pero de alguna manera ofendemos. Bueno, pero también tu esposa ha hecho cosas buenas por ti. Tu esposo ha hecho cosas buenas por ti. Ese día que te enojaste porque te dio unos chocolates ya derretidos, te enojaste y dijiste, esto es lo que me amas. Pues malagradecida porque tu esposo se fue caminando porque desacompletó el camión para comprarte los chocolates. Y en pleno rayo del sol venía caminando asoleado y te trajo unos chocolates aguados. Y lo juzgaste, lo condenaste, anotaste ahí. Y muchas veces anotamos las ofensas. Mi esposo hoy me ofendió, me dijo esto, me dijo lo otro. Mi esposo me ofendió, mi esposo me ofendió. Y tienes una lista grande que tienes que escribirlo en la arena para que los vientos del perdón borren esa ofensa. Y lo bueno que tu marido o tu esposa ha hecho contigo, tienes que anotarlo en una piedra para que no se borre y te des cuenta que tu amor no lo puede borrar ningún viento. El amor que tienes a tu pareja es mucho más grande que la ofensa.
Estoy hablando de ofensas que nos hacemos, ofensas muy comunes que nos hacemos en el matrimonio. También hay ofensas ya fuera de control, esas no quiero hablar. Pero ¿por qué no puedo perdonar? Quiero hablar en tercer lugar los beneficios de pedir perdón o perdonar. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Lucas 6:37: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Efesios capítulo 4 versículo 32: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Como en otros procesos emocionales, como un duelo, por ejemplo, mantenernos anclados en un estado, sin avanzar y progresar, genera consecuencias que en muchas ocasiones son aún peores que el propio acontecimiento. Cuando no perdonas, hay enfermedades que van a venir a tu alma, no solamente a tu alma, sino que te van a visitar también en tu cuerpo. Vas a estar padeciendo de muchas enfermedades, porque el deseo de venganza siempre va a estar. Cuando alguien te ofendió, cuando alguien te dañó, en este caso tu esposa te ofendió, lo que tú estás planeando es como vengarte. Me la tiene que pagar. ¿Quién se cree esta fulana de tal? Me la tiene que pagar. Y hay un deseo de venganza. Y el rencor, dijo este hombre, es el combustible que alimenta a este sentimiento de venganza. Hay rencor en el corazón, se produce un rencor. Y muchas veces, si no se trata, muchas veces si no estás dispuesto a perdonar, escúchame, ese sentimiento de rencor te va a llevar a que tú te puedas vengar de tu esposo o tu esposa. Incluso te va a llevar al odio, y posteriormente, después del odio, viene una enfermedad y vas a mirar la luz. Vas a morir. Es por eso la importancia de perdonar. Perdona la ofensa, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, la ofensa que te haya hecho. Tienes que asimilarla, tienes que entender que ahora tú eres el ofendido o la ofendida, pero mañana tú puedes ser el ofensor. Y vas a necesitar que te perdonen a ti también. Cuando somos perdonados o solicitamos el perdón con sinceridad, se producen efectos beneficiarios. Dice este estudio: aumenta la autoestima. Cuando recibes perdón, aumenta tu autoestima. Disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, disminuye la tristeza, mejora nuestro estado físico, disminuye la presión sanguínea, la tensión arterial y la tasa cardíaca. Alguien dijo: tú eres quien establece los límites de los que puedes o quieres perdonar o solicitar perdón. Pero comprende que en la vida a veces serás quien hagas daño y otras quien lo recibas. Cada persona de ambos lados, el que ofende o el ofendido, debe aceptar cada quien su responsabilidad. Hay ciertas responsabilidades, mi hermano. Hay cosas que tenemos que cambiar. Muchas veces estamos ofendiendo y esa ofensa se convierte en un estilo de vida donde siempre estás sacando a reducir ¿sabes cómo se enoja tu esposa? Tú conoces a tu esposa, tú conoces a tu esposo, sabes qué es lo que le hace enojar. Así que cuando empieza la pelea, tú ya tienes ahí tu ficha en la mano y dices: con esto te voy a aplacar, chiquito, con esto te voy a aplacar. ¿Por qué? Porque no has aprendido a perdonar. No has perdonado todavía esa ofensa. Si quieres tener una buena vida espiritual, física, tienes que aprender a perdonar. Tienes que perdonar, mi hermano. Perdona la ofensa que te hizo. Él te ama, ella te ama.
Lo mejor que ellos quieren es que te vaya bien, que tú estés bien, pero esa es nuestra naturaleza con la cual estamos batallando. Por eso dice este hombre que el perdón es un proceso que muchas veces va a durar tiempo, porque te va a ir llevando hacia la perfección, a ser una persona mejor, a ser un mejor esposo, una mejor esposa, pero tenemos que tomar esa iniciativa. Tenemos que hacer a un lado el orgullo. ¿Cuántos aman a su esposo o a su esposa? Bueno, el amor que tú tienes es más grande que la ofensa. Es que usted no sabe, pastor. Es que usted no sabe. No conoce este ogro que tengo como esposa. No conoce a esta mujer que tengo como esposa. Usted no la conoce. Bueno, hay alguien que sí lo conoce. Hay alguien que sí la conoce. Es Cristo Jesús. Y la primera opción de Dios siempre será el perdón. Esa será la primera opción de Dios. Cualquier ofensa que sea en el matrimonio, por muy grande, yéndonos a los extremos, una ofensa lo peor que te puedas imaginar, la primera opción de Dios siempre será el perdón, una oportunidad. Y esto nos enseñó Cristo Jesús. Y Él quiere que tú y yo como matrimonios aprendamos a perdonarnos. Es triste vivir enojados. ¿A cuánto les gusta vivir enojados? No, mírate. Al momento que llegas a la iglesia, te ve la cara y te dijo, este hermano le dieron un gancho. Esta hermana, no le dieron gasto. No le dieron chivo, dicen aquí en Guadalajara. Algo sucedió, algo pasó. ¿Por qué? Porque rápidamente se ve en tu semblante que acabas de tener una discusión, que acabas de ofender o te ofendieron. Rápidamente se ve. ¿Por qué? Porque no podemos disimularlo, mi hermano, porque es nuestra amada, nuestro amado, el cual nos ofendió. Por eso la ofensa es mucho más grande, por eso la ofensa duele más. Pero escúchame, aún así tienes que aprender a perdonar por tu propio bien, para que estés bien, tu matrimonio crezca, tu matrimonio madure. Tú mismo como persona tienes que madurar, tienes que ser diferente, tienes que cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar, pero esto lo hace el poder del perdón. Cuando el perdón se otorga, cambias una vida, cambias tu matrimonio, cambias tu destino como familia. Tus hijos estarán más seguros cuando aprendas a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Pide perdón, mi hermano. Aprende a pedir perdón. A veces no sabes ni por qué, pero tienes que pedir perdón. Esto es lo que quería decirte con este mensaje, que el perdón tiene un poder que puede hacer milagros en un matrimonio. No sé hasta qué ofensa, hasta qué nivel esté la ofensa que te hicieron, no sé. A lo mejor es una ofensa, no de las que mencioné. Te ofendieron, te dañaron, jugaron con tus sentimientos, te lastimaron, hay heridas en tu corazón. Bueno, tengo la cura, tengo la medicina, es el perdón. Perdona y tú vas a cambiar. Esas heridas van a ser sanadas. Alguien dijo, con esto cierro, alguien dijo, es imposible olvidar la ofensa. Pero este mismo hombre dice, pero es posible recordarla sin dolor. Se lo voy a repetir otra vez porque me gustó. Es imposible olvidar una ofensa, pero es posible recordarla sin dolor. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando existe el poder o el milagro del perdón. Tú puedes recordar la ofensa, pero no vas a sentir dolor, porque no vas a olvidar. Muchas veces nos aferramos, es que tiene que olvidar esa ofensa. Pues no, ¿cómo? ¿Cómo? Si lo escribiste en una hoja, en un cuaderno completo, ¿cómo vas a olvidar? Lo tienes ahí de estado todavía. ¿Cómo lo vas a olvidar? Bueno, no lo puedes olvidar. Pero cuando viene el milagro, el perdón del perdón, el poder del perdón, bueno, tú puedes recordar esa ofensa, pero sin sentir dolor. ¿Por qué? Porque tu herida fue sanada, fue curada por el poder del perdón. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso a Dios con todo. ¿Por qué no cierras tus ojos por unos momentos?
Toma la mano de tu esposa si puedes, toma la mano de tu esposo. Tal vez hay heridas en tu corazón que posiblemente puedes demostrar pues, que todo está bien, que llevas una buena vida, pero pasa el tiempo y recuerdas esa ofensa que te hicieron. Bueno, es porque no ha sido curado, no ha habido sanidad en esa herida. Pero hoy yo te invito, Dios mismo te hace la invitación a que perdones. Si tú perdonas, esa será la medicina que curará esas heridas que hay en tu corazón, ese dolor se va a quitar. Cuando tú perdones, decídete a perdonar, porque la persona beneficiada en el perdón siempre serás tú. Si tu esposo o tu esposa te ofendió, no vivas así, no vivas con esa ofensa. Reconcíliate, pídele perdón, perdona, y el perdón hace milagros. Puede suceder un milagro en tu matrimonio. Yo sé que hay perdón que se requiere la intervención de Dios. Una ofensa muy grave. Bueno, necesitas agarrarte de la mano de Dios, necesitas buscar la ayuda de Dios, necesitas esconderte en Dios, necesitas protegerte en Dios, necesitas que el amor de Dios te ayude y te fortalezca para que puedas otorgar ese perdón y te va a ir bien, te vas a sentir libre, te vas a sentir en paz, te vas a sentir contento, vas a experimentar la felicidad, el estrés se va a ir de tu vida, la tristeza se va a ir de tu vida, las enfermedades, posiblemente estás batallando con una enfermedad, que si tú perdonas, esa enfermedad se va a ir de tu vida. Gracias por acompañarnos en un nuevo video de la Casa del Alfarero. Síguenos en nuestro Facebook y déjanos un comentario para saber cómo podemos ayudarte. Y si te gustó este video, compártelo para que este mensaje llegue a más gente y les pueda ayudar en su vida. Bendiciones desde Zapopan, Jalisco. Nos vemos en el próximo video.